también soy usuario de bicicleta. He hecho en falta, las infraestructuras son muy importantes, está claro, pero he hecho en falta también las conexiones con transporte público. Yo creo que es parte de la logística que es parte de la logística que hace imprescindible el uso, o sea, que se hace imprescindible para el uso de la bici. Por ejemplo, en Donosti pasa que hay colinas, entonces ese acceso a veces limita, esa dificultad de acceso limita el uso. Y no, la intervención no creo que se haya tocado eso. Bueno, igual alguno ha tocado algo, si podéis decirnos a los tiros. No sé si te refieres a las conexiones ciclistas a barrios altos. Se refiere más a la infraestructura de aparcamiento y destino, ¿no? No. Las conexiones, las infraestructuras para llegar a barrios altos, algo has tocado el tema de guía. Pero luego también las conexiones que se pueden dar con el transporte público y qué tipos de actuaciones se dan en ese estilo. Es decir, por ejemplo, para ir a Coiti o así, pues en el tren, ganar más espacios, vacas en autobuses, aparcamientos en zonas. Es que esos, hay temas de esos que no son directamente competencia nuestra. Nosotros trabajamos dentro de lo que es el municipio. En el caso del aparcamiento, pues bueno, por ejemplo, en la estación de autobuses se prevé que vaya a haber un espacio. ETS tiene un espacio en la plaza de ASO. En el topo, si no estoy equivocado, se pueden introducir algunas bicicletas. ALSA creo que también permite, creo que hay que pagar en ALSA. Bueno, no te puedo decir de memoria, pero hay algunos servicios que sí lo permiten, pero sí, no son de nuestra competencia. En cuanto a la conectividad con los barrios altos, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando la red en la zona llana, está prácticamente acabada. Inchaurrondo está conectado hasta arriba desde el lado de Gros. Ahora mismo hemos ejecutado Eguía y la conexión desde el centro, desde Eguía con Inchaurrondo también, y nuestra intención es seguir trabajando en esa conexión de infraestructura hacia los barrios altos. Diferentes elementos de transporte vertical también, en el antiguo Aizorri, Montpellier. Seguimos trabajando también en conexiones mediante elementos de transporte vertical con barrios altos. Es un poquito en las líneas que estamos trabajando. Eskerrik asko, Fermín. Bueno, Galdera, seguimos modo Galdera. Para los de Zarautz, sois policías locales, si no me equivoco, y me llama mucho, bueno, venimos de Bilbao, y me llama muchísimo la atención que haya un grupo en la policía local que se haga cargo de estos temas de movilidad sostenible. Yo me imagino yendo a Bilbao al ayuntamiento y pidiendo a la policía municipal que actúe con vosotros, y vamos, es ciencia ficción. Me gustaría saber cómo habéis llegado a tener un grupo que se implique de esta manera con la movilidad sostenible. Bueno, me he explicado que tampoco somos tan raros, no somos los únicos. Tenemos compañeros de Tolosa, de Hernani. Trabajamos de forma más o menos coordinada, ahora yo creo que más que hace un tiempo. Y bueno, yo creo que al final también tuvimos resistencias en nuestros ayuntamientos y no fueron inicios fáciles, pero yo creo que al final creo que hacemos un trabajo convencido, y en ese sentido, pues bueno, quizá hubo tiempos mejores, ahora quizá no haya tanta gente, pero sigue poco a poco y gota a gota pues, interesando a esa gente de otros municipios, y bueno, hay formación también al respecto, y creemos que es algo que es interesante y que al final que es primordial, ¿no? Yo creo que al final se están viendo diferentes tipos de vía, de carril, pero la educación creo que está por encima de todo, es algo que al final hay que impulsar, y lo que tratamos nosotros humildemente es un poco de educar. Pues, ya he explicado una vez antes, pero empezamos sobre todo con niños de entre 6 y 12 años principalmente y en un principio, pero sobre todo ahora nos centramos más en adolescentes y en jóvenes, y cuando hablamos de bicicleta sobre todo al final es una franja de edad clave, y sobre todo la educación en el uso de esas vías y sobre todo esos espacios compartidos que son imprescindibles e inevitables,
pues creo que es clave y ahí intentamos un poquito pues trabajar. Es una propuesta del ayuntamiento hacia el colectivo de la policía municipal, o es una propuesta que sale del propio colectivo, es decir, oye, queremos, es decir, que cómo se llega a que vosotros, policía municipal, estéis formando de esa manera tan activa a los chavales desde los 6 hasta los 18 años. ¿Cómo habéis llegado hasta allí? Pues mira, cada 4 años partimos de cero. Cada 4 años al final tenemos jefes nuevos y nos toca tener que explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Eso como punto de partida. Entonces es una especie un poco de tratar de convencer internamente qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos, y a partir de ahí, pues bueno, una vez que ya tenemos ese trabajo más o menos hecho, pues empieza un poco ya el trabajo de verdad, ¿no? No es fácil, sobre la base de que cada 4 años partimos más o menos de cero. Pero bueno, al final es lo que se intenta hacer. ¿Y cuántos años lleváis? No sé si 19 o 20 o algo así, pero en bastantes municipios. Con el tema pero estamos coordinados por Dirección de Tráfico de la Seguridad del Gobierno Vasco, que a su vez tiene un departamento, no sé cómo es, Dirección de Bideskuntza o algo así, y estamos coordinados a nivel de comunidad autónoma también. Bilbao hasta ahora ha funcionado bastante autónomo. Pero eso, ¿no? Lo que decía yo aquí de las sinergias es eso, que el tema de la movilidad es muy diversa. Nuestra S es la de segura, porque antes, no sé, Dorta ha comentado la última guía de adolescentes, sé que ha habido conexión de la movilidad sostenible, saludable y segura, porque entonces nosotros incidimos más que nada en la seguridad, pero sí, lo que no puede ser es divergente. Nosotros con los niños trabajamos en una dirección, nosotros sí tenemos claro la prioridad de la movilidad, pero por eso hay que trabajarlo desde pequeño en esa dirección. Y hay diferentes vías para trabajarlo, puede ser más restrictivo, más reglamentario, con más señalización, o mediante más uso de usos compartidos. Y el respeto, cuando decimos, no solo es a las normas, es empatizar con el más débil, ponerse en su lugar, como se debe hacer desde pequeño, etc. Pero eso tiene que ser en la misma dirección, y con el tema de movilidad, he dicho antes, hemos venido aquí igual un poquito de rebote también, porque no hay técnico como tal de movilidad en el Ayuntamiento de Zarautz. La de Agenda 21 ya sabe que si tenemos, trabajamos en algunas cosas conjuntamente, sabe que tratamos este tema, pues hemos terminado aquí. Pero bueno, pero eso nos ha servido para que, bueno, para que cierta gente de nuestro entorno también, mira, si está en Igor y Unai, y aquí nos encontramos más o menos gente que deberíamos de ir en la misma dirección y con los mismos objetivos al menos. A través de galdera bat, Zarauzko Alcalde. Zuen heziketaren emaitza, el resultado de todo este trabajo, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Podrían ir los chavales o los adolescentes de Zarautz a Getaria por la Nacional, por ejemplo? Bueno, desde la experiencia. Un par de ejemplos. Hace 4 años, con la peatonalización de varias vías, bueno, sí, había espacios, o sea, se hicieron espacios compartidos. Antes hemos leído, por ejemplo, en el orden del día, en el papel, conflicto peatón-ciclista. No nos gusta hablar de conflicto peatón-ciclista, hablamos de convivencia peatón-ciclista. Se instalaron espacios compartidos para peatones y ciclistas, la experiencia ha sido muy buena, no había accidentes graves, la convivencia es buena, la adaptación ha sido buena. La parte más resistente en este caso fue un poco gente de la tercera edad, que se ha adaptado sin ningún tipo de problema, y los últimos talleres, sesiones que hemos tenido con ellos nos hablan maravillas de este tipo de espacios. Sí eran resistentes hace 4 años, ahora conviven y disfrutan de esos espacios. Y en cuanto a las bicicletas en la carretera, y con el ejemplo que has puesto de ir de Zarautz a Getaria en bicicleta por la carretera nacional, llevamos un par de años o 3 haciendo prácticas y sesiones con chavales de 10, 11, 12 años haciendo eso mismo, es decir, sacándoles a la carretera y haciendo que compartan espacio carretera con vehículos, turismos, autobuses, camiones. Nos llamaban locos, no nos querían dejar hacerlo, incluso en la propia policía municipal, nuestros responsables jefes nos hablaban de hacer seguros especiales y no sé qué historias, no les hicimos caso y vamos a hacerlo, y la experiencia ha sido muy buena. Y de hecho yo creo que al final
nos siguen pidiendo hacer este tipo de sesiones, los chavales van enfrentándose poco a poco a sus miedos y van haciendo un uso de la bicicleta, pues quizá en otros contextos en los cuales también tienen que aprender, en el sentido de que las vías, por muchos videogorrics, carriles bici y todo tipo de vías ciclistas que queramos un poco implantar, no llegamos a veces nunca a nuestro destino, es decir, necesitamos compartir algún tipo de espacio o con el peatón, o con un coche, o con un camión, o con un autobús. Por lo tanto, es algo a lo que tratamos de enfrentarnos con los chavales de los 10, 11, 12 años y nuestra experiencia, desde nuestra experiencia podemos decir que ha sido muy positiva. Hola, buenos días. Javier Melgar, de Ayuntamiento de Torrelavega, en Cantabria. Y mi pregunta era un poquitín siguiendo esta línea, ¿no?, de estas iniciativas parejas, sobre todo a las actuaciones urbanas, de pintura, a todos en general, pues, qué actuaciones, qué programas también de dinamización, de uso de la bicicleta, de fomento del uso de la bicicleta, de la reducción de utilizar el vehículo para moverte metros en vez de kilómetros. ¿Qué actuaciones habéis llevado parejas y las habéis llevado a la vez que fomentabais ya la construcción de los carriles bici y el uso de estas actuaciones de calmado de tráfico? Bueno, también la gente hay que concienciarla un poquitín de que el coche lo deje en casa y vaya andando. Pues a ver qué medidas habéis realizado y que sean positivas en este aspecto. Bueno, en el caso de Gasteiz, ¿no? Bueno, pues han sido diversas, ¿no? Pero yo creo que la de mayor impacto que haya podido tener, desde luego, es poner difícil utilizar el coche. O sea, quitar miles de plazas de aparcamiento, multiplicar por 3 el precio por aparcar en el centro de la ciudad. Entonces, eso sorprendentemente funciona. Claro, tienes que ofrecer alternativas, y hay que hacer un planteamiento integral. Se hizo una apuesta importante por mejorar la oferta de transporte público y desde el punto de vista de la bicicleta, es que en el momento en el que consigues eliminar coches que están dando vueltas para encontrar aparcamiento porque el aparcamiento era muy barato o gratis, consigues eliminar mucho tráfico, consigues calmar el tráfico también en las velocidades de esta manera. Entonces, la bicicleta como modo de desplazarse en una ciudad como Vitoria, en la que tienes 3 kilómetros desde el centro de la ciudad hasta la periferia, es decir, el 98% de la población del municipio de Vitoria, es decir, de unos 240.000 habitantes, viven a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad. Es que en bicicleta, desde luego, es muy fácil, en el momento en el que lo pruebas, realmente ves que es la opción más razonable. Sí que es cierto que hay que trabajar mucho en el ámbito también de ir formando a los nuevos usuarios de la bicicleta, porque desgraciadamente muchos de esos nuevos ciclistas que están llegando a la ciudad pues son gente que no tenían esa cultura ciclista y que muchas veces piensan y actúan bajo la óptica del peatón, y realmente tratan de hacer los mismos itinerarios que hacían antes, igual desplazándose a pie, pero con la bicicleta. Entonces no buscan los itinerarios alternativos que evitan el conflicto con el peatón, o que permiten una mejor convivencia con el peatón. No vamos a hablar de conflicto, pero bueno, lo que sí que es cierto también, para indicar aquí, que afortunadamente Vitoria, siendo una ciudad peatonal en la que el 55% de los desplazamientos se hacen a pie, ese incremento tan sustancial que ha habido de desplazamientos en bicicleta, hasta entonces hacían más de 130.000 desplazamientos al día en bicicleta en la ciudad, no han venido del peatón. Es decir, hemos conseguido mantener el número de peatones, incluso recuperarlos, mantener el reparto modal del transporte público y reducir un 12% la utilización del automóvil en únicamente 8 años. Creo que vamos en el camino, pero queda muchísimo por hacer. Hola, buenos días, Rafa Casucho, del Gobierno de Cantabria. Trabajamos en el plan de movilidad. Primero decir que, bueno, gracias por vuestras presentaciones, y segundo que tengáis aquí una representación de 9 personas de Cantabria, concejal de movilidad de Torrelavega y el concejal de movilidad de Santander. Es una verdadera alegría verles aquí. Te iba a preguntar, Juan Carlos, aunque prácticamente lo has contestado a Javier Melgar ahora, tú que has trabajado con políticos, siempre está el problema de la concienciación,
o empezar a hacer algo y contar lo que has contestado. Pero ¿qué consejos les darías a la hora de ser atrevidos y dar un paso más en favor de la bicicleta? Gracias. Bien, bueno, yo creo que el principal consejo es estar seguro de que lo quieren hacer, o sea, de que se lo creen realmente. Porque aquí no valen las medias tintas o ante el primer conflicto dar un paso atrás, porque luego para recuperar ese paso no va a ser un paso, sino que van a ser 20. Entonces, costó decidirse. Nosotros entendimos desde el principio que tenía que ser un proceso de aprendizaje compartido y que lo primero que teníamos es que diseñar un modelo de movilidad y espacio público lo más consensuado posible a todos los niveles, a nivel político, a nivel social y a nivel técnico. Por eso constituimos el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, para, entre todos, dotarnos de un pacto ciudadano por la movilidad sostenible y tratar de lograr las máximas adhesiones del mismo. Conseguimos la máxima unanimidad a nivel político, un consenso absoluto de todos los colores, que se ha podido mantener a lo largo de estos años. Han circulado pues, distintos colores políticos, distintos alcaldes por el ayuntamiento, y afortunadamente, pues, bueno, unas veces más rápido, otras veces más despacio, hemos conseguido ir para adelante y hemos conseguido dar pasos asumiendo medidas totalmente impopulares. Imaginaros lo que es asumir esa medida de incrementar por 3 el precio por aparcar en el centro de la ciudad. Eso creo que es únicamente posible a través de una labor de tejer ese consenso político y que nadie se sienta en la tentación de salirse de la foto y empezar a hacer demagogia, ¿no? O ir pues, lícitamente aspirando a otro modelo de ciudad, pero de luego no será el de la movilidad sostenible, seguro. Bueno, es que recasco, sé que hay más gente que quiere intervenir, lo único el tiempo es oro, ya nos estamos un poco pasando, entonces si os parece va a haber más intervenciones, podemos aprovechar los tiempos, incluso si hay alguna pregunta cruzada, dirigida a alguno de ellos, que se puede aprovechar con posterioridad, ¿de acuerdo? Bueno, es que recasco... Muy interesantes las intervenciones, como siempre. Entonces, si os parece, pasamos al siguiente bloque.